tardes, bienvenidos a otro programa de salud y algo más. Como siempre, 9:02 de la mañana, nuestro equipo técnico y de producción ya está listo a esta hora para llevar hasta sus hogares información en materia de salud. Desde ya usted puede interactuar con nosotros o puntos de contacto 0414-187-9364 y nuestra cuenta de Instagram @salud y algo más de piso I. Hoy en el programa nos acompaña la doctora Zoe Fermín, ginecobstetra, para abordar el tema de la menopausia. ¿Qué es? ¿Cuáles son los síntomas, diagnóstico y tratamiento? Enfermedad celíaca es otro tema que estaremos hablando con Luisa Alzuru, nutricionista. Juan Carlos Albornoz, traumatólogo, también nos acompaña en el programa del día de hoy para hablar del dolor en los talones, cuáles son esos síntomas y además el tratamiento. Asimismo, Minonis Navas, otorrinolaringólogo, nos visita y estaremos hablando de la importancia de conservar la salud de los oídos. Amigos, y con esto nosotros iniciamos el programa del día de hoy, pero lo hacemos como siempre con un dato saludable. Adelante. Sentarse bien y derecho es imprescindible para así evitar molestos dolores en la espalda y mantener unos huesos sanos y fuertes en las etapas del envejecimiento. En épocas de cuarentena, este consejo es más necesario aún, ya que pasamos más tiempo sentados de lo normal. Amigos, iniciamos salud y algo más de este miércoles. Nosotros, como siempre, seguimos trabajando para ustedes con muchísimo cariño y dedicación para brindarles la mejor información de la mano de los especialistas. En este primer segmento se encuentra con nosotros Luisa Alzuru, nutricionista, y vamos a hablar de una enfermedad no tan frecuente, pero que sí se está presentando actualmente. Muy buenos días, doctora, bienvenida al programa. Buenos días, Claudia, un placer estar aquí en tu programa. Enfermedad celíaca, precisamente es el tema del que vamos a estar abordando, y es importante dar a conocer sobre cuáles son las causas frecuentes o que se presentan o que ya empieza a manifestar el paciente, doctora. Sí, como decías al inicio, quizás no es una patología muy frecuente, pero sin embargo, porque justamente los orígenes tienen más que ver en las Islas Canarias o en las partes del origen europeo. Sin embargo, en nuestro país hoy en día estamos viendo distintas alteraciones, incluso inmunológicas, que pueden estar presentando algunos pacientes, y entre ellos pues es la alteración de esta patología, que básicamente pues se refiere a una reacción o una intolerancia a la llamada gliadina, que es la proteína presente en alimentos que contienen gluten o trigo. Lo que se ha visto es que el sistema inmunológico de todo individuo pues empieza a entender que el trigo es como un agente extraño o antígeno, donde genera una serie de reacciones inmunológicas que se manifiestan en algunos síntomas, como pueden ser lo que es la distensión, la diarrea, alguna debilidad, pérdida del apetito, pérdida de peso. Incluso los pacientes pueden cursar con algunas dermatitis y alteraciones sencillamente por el consumo de todo alimento que tenga trigo. Entonces es una enfermedad que pareciera que es poco frecuente, pero la estamos encontrando en la población venezolana hoy en día, y son esas pacientes que nos asisten a las consultas con ciertas reacciones como este tipo de diarreas frecuentes y crónicas, y que una vez que son pues tratados con una dieta y alimentación pues mejoran los síntomas. ¿Y que lo podemos asociar a otras patologías, doctora? Se puede confundir el llamado diagnóstico diferencial con otras patologías, porque muchas veces los pacientes que tienen esta patología pues sencillamente presentan lo que llaman un colon irritable, y cuando tú realizas otra serie de estudios, cuando vemos que no mejoran únicamente con el tratamiento para el colon irritable, pues hay que ir más allá a lo profundo de evaluar qué puede estar pasando. Por eso es que cuando tenemos esta patología hay que hacer un diagnóstico preciso, pues tiene que ser completamente individualizado. Aquí el apoyo del gastroenterólogo es fundamental. Es importante realizar una evaluación donde se tiene que hacer unos estudios endoscópicos, como también una colonoscopia, realizar ciertas biopsias intestinales inclusive y análisis de laboratorios en sangre, donde se realizan unas pruebas de ciertos anticuerpos, donde se muestra pues bueno que estamos presentando una reacción a esta llamada gliadina, y que una vez que esto es diagnosticado, el tratamiento fundamental pues es la intervención nutricional. Enfermedad celíaca ¿se puede presentar tanto en niños como en adultos? Sí, esta es una patología que se puede presentar, no tiene, como dice, edad, pues pudiera estar vinculada con un componente genético, no necesariamente se hereda, pero sí la genética pues puede definir que cierta predisposición, y que en la medida que van
pasando los años, pues hay personas que de pronto a los primeros años de vida toleran el gluten, pero cuando van en etapas como después de un embarazo, en la etapa de adultos mayores, en distintos cambios hormonales, empiezan a desencadenar esas series, digamos, de alergias o intolerancias a la gliadina. Y cabe destacar que no solamente son alimentos como el trigo, sino también se han visto que en alimentos como lo que es la cebada, el centeno e inclusive la avena, puede tener ciertas trazas de esta gliadina o de esta proteína del trigo, y que las personas empiezan, una vez que consumen estos alimentos, a tener ciertas reacciones que antes no presentaban. Pero sobre todo se ha visto que puede ser en niños o adultos que están en esas Islas Canarias, o como te decía al inicio, en origen europeo, donde se veía que tienen esta predisposición en su genética a presentar esta patología, pero lo estamos viendo hoy en día también en nuestro país. Factores de riesgo. Factores de riesgo, bueno, como te digo, son realmente aquí la genética es lo principal que puede determinarlo, pero se ha visto también que sobre todo en el caso de algunos niños, la presencia de algunos virus maltratados, la presencia de bacterias, incluso la sobrealimentación con fórmulas industrializadas a grandes dosis, te pudiera desencadenar una serie de intolerancia a la gliadina, y es lo que se ha visto en el caso, sobre todo cuando estamos hablando de lo que son los niños más pequeños que pudieran presentar esta patología. Entonces son niños que desde sus primeras etapas de vida hay que hacer una intervención nutricional donde se debe eliminar completamente los alimentos que contengan trigo, pues esto puede afectar incluso el crecimiento y desarrollo, porque una de las alteraciones que tú ves con esta patología es que todo lo que es la flora intestinal o la llamada microbiota intestinal de los individuos se ven afectada, y tú ves como toda esa parte de las vellosidades intestinales pueden entonces incluso afectarse y presentar diarreas crónicas. Entonces son niños que empiezan a tener problemas de crecimiento, empiezan a tener caídas del cabello, debilidad, son pacientes que empiezan a ver con muchas dermatitis muy chiquititos. Entonces estos niños hay que tratarlos, e incluso el uso de la alimentación y fórmulas que tengan que ser incorporadas en estos niños tienen que ser muy bien individualizadas, porque la misma alteración de malabsorción que pueden presentar por las alteraciones en la microbiota pueden tener intolerancia a otros alimentos como son las leches o los productos lácteos, porque la misma mala absorción te va determinando otras alteraciones. Entonces esto hay que diagnosticarlo pues de una forma precoz para poder realizar el abordaje nutricional adecuado, pues puede traer otra serie de complicaciones. Incluso en los niños las pérdidas de calcio, las anemias se están presentando también, y así como también pueden tenerlos ellos, un adulto también puede presentar estas patologías. Y como lo decía, lo podemos asociar a otras enfermedades, y eso se está viendo muchísimo de madres que dicen, bueno, pero es que si él come, pero no veo que crece, no veo que engorda, pero sí, hay que detectar a tiempo, en este caso, asistir al médico especialista que pueda brindar esa información y además diagnosticar la patología. ¿En qué consiste básicamente el diagnóstico, doctora? Sí, el diagnóstico, como te decía, se puede realizar en análisis de sangre, donde se hacen unos llamados anticuerpos, es unas pruebas especiales. Hay unos laboratorios incluso en Venezuela especiales que realizan estas pruebas, lo que llamamos esas pruebas de antigliadina o reacción a la llamada gliadina, que es lo que está presente en el trigo. Y se hacen también conjuntamente para hacer el diagnóstico definitivo con las pruebas de colonoscopia, donde el gastro pues realiza una observación completa de toda la mucosa y se toman lo que llamamos biopsia. Una vez unidos pues estos dos resultados es que tú puedes realizar el diagnóstico, y por supuesto una vez que tú observas en la llamada dieta de exclusión, donde tú quitas lo que es el gluten completo de la dieta y el paciente mejora la sintomatología, te puede dar una aproximación del diagnóstico definitivo de que pues estamos cursando con una enfermedad celíaca. Una vez que la persona realiza exclusión específicamente de todos los alimentos con trigo, la recuperación es prácticamente inmediata. Entonces son personas que dicen que tenían todos los días de pronto esa diarrea o esa distensión abdominal, y de repente al día siguiente dice, ya no tengo la distensión, ya no tengo diarrea al día de hoy, sencillamente porque ese agente patógeno, ese agente extraño que era el trigo, lo estás quitando y no estás exponiendo tu sistema inmunológico a ese antígeno que pues lo reconoce como algo que no puede, digamos, trabajar o metabolizar. O sea, que se podría decir que el tratamiento básicamente es nutricional, porque es difícil, bueno, hacer como que ese giro de 360 grados en la alimentación. Una persona que está acostumbrada, bueno, a ingerir ciertos alimentos, pero incluir o empezar a consumir todos esos alimentos sin gluten. O sea, ¿cómo debe ser precisamente la alimentación de esa persona? Sí, bueno, como estamos hablando, el primer abordaje es excluir de la dieta todo lo que pueda tener gluten, lo que sea todos los alimentos con trigo, todo lo que son las pastas, cereales, galletas, todo lo que sea pues que tenga contenido de trigo, cebada, centeno y avena. Hay avenas que tienen también contenido o trazas de gluten, y que también depende del nivel de tolerancia. Vamos a ver que hay individuos que toleran dosis incluso hasta de 10 miligramos de lo que llaman de trigo al día, y pueden cursar su vida sin ningún tipo de complicación. O sea, depende también la sensibilidad que pueda tener ese individuo, y por eso que eso es completamente individualizado. Pero sí, lo primero es
quitar estos alimentos, sustituir por otras opciones, como puede ser el uso de, por ejemplo, de granos. Incluso hoy en día en el mercado se consiguen muchísimos alimentos que vienen sin gluten. Sí, el gluten free. El gluten free, porque hay pues esa tendencia para esta enfermedad. Sin embargo, mucha gente también que lo está usando para el control de peso, pero eso es como controversial todavía. Pero alimentos como, por ejemplo, a base de granos, el plátano, lo que es a base de la harina de maíz. Inclusive hay que tener cuidado con algunas harinas de maíz que pueden tener trazas de gluten. Y eso también, como te digo, depende de la sensibilidad que pueda tener cada persona. Entonces, alimentos a base de maíz, arroz, granos, plátanos pueden ser incorporados perfectamente. Incluso el casabe, que en Venezuela contamos también con este tipo de carbohidratos, puede ser un excelente sustituto de alimentos que puedan contener trigo. Y por supuesto en estas dietas pues siempre equilibrar todo lo que es el consumo también de las proteínas, los vegetales y las frutas. Y en el caso de los niños tener mucho cuidado con el uso de algunas fórmulas que pueden también contener gluten. Sobre todo en estos niños que son sobrealimentados con cereales y fórmulas industrializadas, como te decía al inicio, de grandes cantidades, puede también presentar cierta sintomatología. Entonces, quitar estos alimentos, pues también llevar un estilo de vida sano, pues también esto mejora toda esa parte de la microbiota, porque un paciente que haya tenido por muchos años sin diagnóstico esta patología, no podemos olvidar que esa microbiota intestinal puede estar afectada. Entonces hay una serie de intervenciones nutricionales que se realizan, como es incorporar ciertos alimentos con glutamina, los probióticos que hoy en día están muy en estudios también, que empiezan a mejorar esa microbiota intestinal y por ende pues el paciente empieza la mejoría de sus síntomas. ¿Qué pasa con estas personas que actualmente han tomado esto del gluten free? Bueno, como que de moda, como que sí, bueno, voy a quitar un poco el gluten de mi vida y voy a empezar a ingerir. Esto tiene algunas complicaciones porque uno dice, no, bueno, es que eso lo usó, lo está haciendo una amiga, entonces yo también lo voy a hacer. Sí, esa es una buena pregunta porque es importante dejar claro en este programa que una persona que no tenga diagnóstico establecido de enfermedad celíaca, no todos deberíamos someternos a esa dieta gluten free o sin nada de gluten por modas, porque como le hemos hablado en otros programas, eso puede estar generado más por las modas, porque hay una tendencia ahorita de que supuestamente es una dieta que te baja de peso, que es una dieta antiinflamatoria. Se ha visto también que personas que excluyen de forma crónica o eliminan ese tipo de nutriente o ese alimento que es llamada la gliadina de nuestra dieta, puede incluso tu sistema inmunológico empezar a generar como que una cierta reacción. Entonces a lo mejor tú no tenías reacción al gluten como un agente extraño, y cuando tú lo quitas completamente y lo empiezas a incorporar, entonces puedes empezar a tener reacciones. Es como que tu sistema inmunológico realiza como que esto no es algo extraño para mí y lo estoy empezando a incorporar. Yo siempre le digo cuando vienen a nuestras consultas, aquí lo importante es el equilibrio, la moderación. Si hay que realmente realizar una dieta, eso te lo va a decir un especialista, si realmente hay que hacerlo, pues una dieta sin gluten completamente, y que la incorporación progresiva y dosificada de alimentos con gluten no necesariamente pues te tiene que afectar si tú no tienes un diagnóstico establecido de enfermedad celíaca. Entonces hay que tener mucho cuidado con los extremos y por eso es que en nutrición siempre decimos que lo importante es el equilibrio. El equilibrio y además la personalización de esa alimentación que usted debe llegar según lo que se diagnostica o según lo que usted esté presentando. Por eso siempre hay que recurrir al especialista y dejar a un lado esas recomendaciones de la amiga, no, toma esta dieta, no, yo dejé de comer carbohidratos, no, yo dejé de comer proteínas, ¿por qué? Entonces no hay que en este caso recurrir al especialista. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Luisa Alzuru, conversábamos de la enfermedad celíaca, las causas y además el cambio alimenticio que deben hacer estas personas. Sus puntos de contacto. Pueden contactarme para tips nutricionales y consultas por @soynutritiva. A la orden por esa cuenta de Instagram. Muchísimas gracias. Amigos, y con esta información nos corresponde marcar nuestra segunda pausa, pero al regreso estará con nosotros Minoni Navas, otorrinolaringólogo, quien nos visita para hablar un poco sobre la salud de nuestros oídos y todas esas recomendaciones que debemos saber. Así que no se aparten porque ya venimos con más de salud y algo más.